La Corte Suprema reconoció el martes el derecho a la muerte digna de un hombre que se encontraba en estado vegetativo persistente hacía más de 20 años y autorizó desconectarlo de los aparatos que lo mantenían artificialmente con vida. Pero a pocas horas de la resolución el paciente murió, presuntamente por causas naturales. Se trata de Marcelo Díez, quien falleció este martes a las 18:30 en la clínica CEMIC, donde permanecía internado en estado vegetativo persistente por las lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido en 1994 en Neuquén. El fallo se fundamentó en la Ley de los Derechos del Paciente, sancionada en 2012 después de la lucha de la madre de una niña llamada Camila, que estaba en estado vegetativo irreversible y falleció tras su aprobación. Hoy, en Buenos Días Buenos Aires, nos visita el doctor José María Mainetti. Acompañado de nuestra columnista, Estela Díaz. Bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿se dio un paso importante? ¿Consideran eso esta semana con respecto a lo que resolvió la Corte Suprema? Bueno, sí, realmente yo como parte de un comité de ética, el comité de la Escuela Latinoamericana de Bioética que funcionamos aquí en La Plata y que ya 4 años atrás habíamos emitido un dictamen apoyando la posición de las hermanas de Marcelo en virtud de que se le permita morir con dignidad, ¿no? En ese sentido hubo distintos pasos judiciales que sería un poco engorroso hoy relatar, pero creemos que tanto la ley de muerte digna de 2012 como este fallo que siente una jurisprudencia creo que definitiva de la Corte permitiría de aquí en más tener un horizonte mucho más claro con muchos casos que existen en la Argentina de estados vegetativos persistentes, ¿no? Estela, sabes que bueno, esta semana nosotros tratamos el tema, por supuesto, y hablábamos mucho de lo que significa la muerte digna, ¿no? En realidad lo que es la vida digna, para qué estar vivo, ¿no? En el estado, por ejemplo, del de Marcelo, ¿no? Sí, vos sabés que una cuestión que dice el fallo, es extenso, pero estuve leyéndolo un poco, y señala, por un lado, que no es necesario recurrir judicialmente a hacer ninguna demanda. Todo este proceso judicial está bueno, porque ahora la Corte sienta como una jurisprudencia que se tiene que tener en cuenta, pero claramente señala, a partir de la reforma del año 2012, que se citaba en el informe, de la Ley de Derechos del Paciente, no hay que judicializar estos casos. Es necesario tener en consideración la decisión de la persona respecto al no ensañamiento terapéutico. Esto es lo que se dice, ¿no? Se extreman toda esta tecnología que extrema formas de agonía, que en muchos casos ni es vida. Digo, ¿qué pasó en este caso? A las 2 horas esta persona murió, sí, digamos. Claro. De hecho, ya había una muerte previa. En realidad se lo estaba sosteniendo artificialmente. Su muerte fue, uno sabe, años, porque además cuando pensamos 20 años, el inmenso dolor de esa familia que acompañás a alguien que de hecho sentís, sabés que ya murió, pero que está sostenido artificialmente. Así que me parece fundamental esto que el fallo aclara, no más ir a judicializar situaciones que están expresamente definidas por ley. Y me parece que lo que abre, digo, tranquilidad también para los médicos que intervienen, que un poco lo charlábamos con el doctor, que a veces suele pasar esto, que me parece que es importante tenerlo en cuenta y decir, bueno, y algo que tendríamos que ver cómo se aplica y que me interesaría saber qué opinas vos, que es decir, esto como la voluntad anticipada, exacto. cómo favorecemos, que fue un poco el debate que se dio cuando las situaciones de donación de órganos. Vieron que ahora vas a dar sangre o lo que sea, o cuando te vas a hacer tu registro de conducir, te dicen, vos querés ser donante de órganos. Eso se logró con mucha lucha, una lucha y discusión parecida a esto, a partir de ponerlo por la ley. Entonces vos ya te sacás el registro de conducir o te renuevan tu documento y te preguntan, ¿querés donar órganos? Y entonces está expresa tu voluntad. Cuando también hay una ley de donante presunto, digamos, cuando se supone que somos todos donantes. Sí, no sé, digamos que hubo no. la ley de trasplante de órganos que es de 1993 y a partir del 2000, en el último artículo establecía que todo aquel ciudadano que no declare en contrario Claro. es considerado donante. Por eso muy bien Eso decir está. donante presunto. Sí, de todas formas, en muchos de los casos en la práctica siempre se consulta a la Claro. familia por una cuestión obvia y es que no se puede proceder a una ablación
en contra de la voluntad, por más que la ley lo permita. Y en el 90% de los casos no hay inconvenientes. Pero, como bien decía Estela, llevó muchos años digamos, de concientizar a la población en el tema de lo que es muerte cerebral, porque en definitiva para habilitar los trasplantes tenemos que tener claro que es un cuerpo, ya no es una persona, que tiene muerte cerebral, por el cual no le estamos haciendo un homicidio sacándole los órganos, ya está fallecida esa persona para la ley. En el caso de los estados vegetativos persistentes, no hay muerte cerebral completa porque todavía sigue habiendo algunos impulsos neurológicos, que es lo que ocurre en estos casos, y el paciente puede seguir, digamos, respirando y con su sistema cardiovascular intacto en una persona joven durante años. Lo vimos en el caso Cerati, lamentablemente. Claro. Pero el tema aquí es cuando tomamos la decisión de no seguir manteniendo con vida, entre comillas, ese cuerpo que está atado a una manguera para alimentación o a un suero, ¿no? Ahí es donde las decisiones, como bien decía Estela, si no están claramente expresadas en una voluntad previa, que en los países anglosajones lo llaman los living wills o testamentos de vida, aquí recién se está reglamentando esta situación. Uno puede ir a un escribano público y dejarlo asentado y tiene validez, pero creo que hay que ir encontrando una forma mucho más, digamos, de difusión masiva de este tema, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos médicos, Estela, discúlpame, que no se atreven a desconectar a los pacientes, que tienen miedo quizás a que se le haga algún tipo de demanda, digamos. No es algo que esté muy claro esta situación, ¿no? Porque nosotros el otro día cuando charlábamos esto decíamos, bueno, entonces, ¿cuál es la noticia, digamos? Que la Corte avaló algo que ya está, digamos, ya escrito, que es una ley. Sí, acá lo que es importante es, desde el punto de vista legal, es que el profesional, si respeta la voluntad de la familia y más aún si respeta una voluntad previa del paciente, no tiene ningún tipo de situación legal que se pueda generar. Desde ese punto de vista, lo que ocurre es que todavía, me parece que más allá de lo legal, uno desde el punto de vista bioético dice que nosotros vivimos por lo menos 2000 años desde Hipócrates para acá de lo que llamamos un paternalismo médico, ¿no? Esto del médico que cree que es responsable de la vida del otro. Y pasamos a un modelo en los últimos 50 años, que es poco tiempo comparado con estos 2000 años, de un modelo de autonomía, en donde el que decide sobre su cuerpo es el paciente. Antes la expresión clara es decir, doctor, usted haga lo que tenga que hacer, ¿no? Uno que viene de familia de médicos, era muy común eso, doctor, me pongo en sus manos, haga lo que quiera, deme medicación, opéreme, sáqueme esto, el otro. Hoy el paciente está informado, está ávido de conocer nuevos tratamientos y toma sus decisiones y es así, es válido que lo haga. Cuando no puede tomar decisiones, que es el paciente incompetente, que ya sea en estado de coma o un niño, etcétera, ahí es donde entran a jugar otros factores, como en este caso. Pero en general se trata de respetar, digamos, la autonomía y los mejores intereses del paciente. ¿Qué es lo mejor para ese paciente? Y indudablemente continuar otros 20 años más, me parece que no era lo mejor para él, ¿no? Sí, además me parece que está esta cuestión, que él dice que es una tensión fuerte, porque ese modelo como que se llama hegemónico médico, tiene como esta fuerza de decir, decido como aparato, hasta como industria de la medicina, más allá de esta cuestión de la autonomía personal, de las decisiones, que a veces cuesta mucho, porque hay un saber médico, además que es como muy encriptado. Yo creo que van a tener que revisar hasta el lenguaje médico, porque realmente nos cuesta mucho saber a las personas, digamos, uno llega y las intervenciones son sobre tu cuerpo, entonces toda esta explicación de qué es lo que tenés, que se llama como consentimiento informado, que la verdad que se debería tener en cuenta para cualquier práctica de la medicina. Pero yo además te quería preguntar algo, que me parece que es por ahí compartir esto. ¿Cuál es la base de este debate? Porque digo, lo conocemos, pero por ahí que un poco acompañes. ¿Por qué resistirse? ¿Por qué judicializarlo si ya es ley? Y entonces por ahí que compartas, ¿cuál es la resistencia? ¿Por qué decir que a esta persona había que seguir dándole alimento? Yo venía diciendo que leía ahí alguna declaración de la senadora nacional Negre de Alonso, que sabemos que se oponía, y decía, no, el alimento hay que seguir dándoselo. El debate bioético que ustedes tienen en exacto, porque digamos, dentro de las distintas formas de muerte digna, habría las más sencillas, entre comillas, desde el punto de vista ético, sería
la negación de un tratamiento. Un paciente que dice yo no quiero seguir haciendo una quimioterapia, Con no los quiero testigos seguir... de Jehová ha pasado. Con los testigos de Claro, Jehová. una transfusión de sangre. Exacto. Murió Bueno, una chica hace poco. Sí, en esos casos hay un gran aval ético y legal a no intervenir si el paciente no está de acuerdo. Creo que en este caso puntual, el caso 10, lo que trae a colación es la suspensión de algo, digamos, elemental, como es el alimento a través de la sonda y la hidratación. No estamos hablando de desconectarlo de una máquina de diálisis o de un respirador. Entonces esto trae a colación como que, bueno, tanto la alimentación como la hidratación no son métodos extraordinarios, según incluso una doctrina de la Iglesia que dice, bueno, no se puede negar ese tipo de situación. Pero en este caso, lo que sostenía la vida, nuevamente entre comillas, es justamente la hidratación y la alimentación. Entonces, no había otra forma de respetar la muerte digna que suspendiendo el tratamiento vital. Sí. Bueno. Por eso ahí es un caso un poco más paradigmático a otros, en donde, como bien decís, no hay tanto debate en donde suspender un respirador o dejar de dializar o dejar de dar un tratamiento, ¿no? Y diferenciarlo de lo que sería la eutanasia, porque muchas veces se mezcla estas cuestiones. La eutanasia es cuando la llamada muerte piadosa, cuando uno ya procede activamente a administrar un fármaco que produzca la muerte en virtud del pedido del paciente. Esto como recién hablábamos del caso de la película española. La película Mar Adentro. Mar Adentro. Una película hermosa. Claro. ¿No? Que cuenta además un poco la pelea por una persona, un joven también, que se tira de las sillas altos y queda cuadripléjico. Exacto, solo movía los ojos. Claro, y es muy interesante porque hay una frase de esa película muy impactante que estos días la recordaban. Claro que es otra discusión, en Argentina eso no es legal. Pero él decía, la vida es un derecho, no es una obligación. Porque entonces ahí también aparece una discusión respecto a calidad de vida y la autodeterminación de las personas. Y él ahí tenía un fuerte debate. Este es un debate sobre todo con los sectores religiosos, la iglesia, que son los que se oponen en torno a decir Dios quita la vida, ¿no? Ese es el. Entonces no tenés ni vos autónomamente derecho, por eso se condena incluso el judaísmo, los suicidas. No los entierran en el mismo lugar, que por esta cuestión de la voluntad de quitarte la vida frente a una voluntad divina. Y en ese sentido, esta película era muy interesante porque se generaba cuál debate, es decir, estas son decisiones además personalísimas. No es una ley que impone que yo debo, frente a esta frente a una situación personal de estas características, decidir esto. No, se juega claramente una decisión absolutamente personal. Bueno, Estela, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Buenos días.